Se atribuye a un sabio llamado Juan Buridán la siguiente fábula. Buridán contó que había una vez un asno, ¿no? Había una vez un asno en un establo, burro en un establo ahí, y su dueño le puso 2 fardos de alfalfa idénticos, exactamente con el mismo tamaño, el mismo gusto, el mismo pasto y la misma distancia. Entonces el asno empezó a dudar, porque cuando iba a comer de uno se acordaba del otro y no había ninguna razón para preferir a uno o al otro. El asno se murió de hambre. Este es el asno de Buridán. Se lo conoce, se han escrito bibliotecas sobre el asno de Buridán, porque Buridán, que era un filósofo francés del siglo XIV, la Edad Media es esto, se dio cuenta de esto. Cuando una persona o un asno está entre 2 alternativas idénticas, totalmente idénticas, a eso se llama el punto de indiferencia. Cuando está en un punto de indiferencia no puede decidir. Entonces, para decidir hay que tener alguna preferencia, algo, hay que preferir algo. Y entonces uno decide, ¿no? Digo esto porque a veces me pregunto si el gobierno que tenemos no es el gobierno de Buridán, por lo menos en materia de piqueteros, porque un día parece que los van a contener, otros que los van a permitir, unos que lo van a tolerar, a veces quieren cooptar piqueteros para que entren en el gobierno con ellos, otras veces lo meten presos como a Castells meses, otras veces lo hacen aliados, es decir, y entonces claro, va pasando el tiempo y este gobierno de Buridán, que quizá la única preferencia que tenga es ganar las elecciones. Entonces, claro, la decisión por un lado o por el otro depende de las encuestas. Entonces, por ahí se ponen un poco más duros, las encuestas les dicen que hay alguna gente que no le gusta que se pongan duros. Entonces, ablandan. Se ponen un poco más blandos y hay gente que no le gusta que estén tan blandos, ¿no? Y así va pasando el tiempo y el gobierno de Buridán, no es ninguna alusión personal a Aníbal Fernández ni a nadie, por supuesto, está así, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Entonces yo lo que tengo acá una mesa para discutir el tema sería, ¿cuál es el efecto sobre el movimiento piquetero de esto? ¿No? Porque los hace crecer esta vacilación o en el fondo los hace retroceder porque los desgasta, los desconcierta, no saben qué hacer, ¿no? Y es un poco la pregunta que hacemos con el televoto esta noche. La tenemos ahí, si la vemos, a ver si veo de acá ya, no sé si veo. ¿Qué consecuencias trae la actitud del gobierno frente a los piqueteros? Si usted considera que los hace crecer, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que los hace retroceder, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, yo le traslado la pregunta a la mesa, Es decir, ¿cómo evaluar esta actitud que sería como que los lunes, miércoles y viernes estamos en una posición, los martes, jueves y sábados estamos en otra y los domingos descansamos, ¿no? Frente a los piqueteros. ¿Cómo evalúa la mesa o alguien de la mesa que haga punta, cómo evalúa esta conducta? Posición errática, Mariano. Conveniencias circunstanciales. Es decir, nadie es más ni menos que otro en la sociedad. Yo no quiero ser menos que el piquetero, pero ni más que el piquetero. El piquetero, si me enfrenta con palos y encapuchado y me lleva contra la pared y no me deja transitar, es más que yo. Si se queda a vivir en la Plaza de Mayo, es más que yo. Ahora, si va a ser una protesta, legalmente debería serle permitido, igual que a mí y a cualquier ciudadano. Entonces yo me pregunto, ¿por qué habíamos leído hace muy poco que no se les iba a permitir más a los piqueteros amenazas con palos y enmascarados? Vos sabés, Mariano, que hay un edicto policial que obliga a que en carnaval vos tenés que pedir permiso para la célebre mascarita. Mascarita que murmuras al pasar, ¿no? Estos no son mascaritas porque van con bastante buenas ganas, se llevan 11 policías heridos y demás. Tenés que pedir permiso para hacer un típico fiestita de carnaval en Avenida de Mayo, porque la máscara significa que podés hacer algo anónimamente. Edicto policial, en vigencia.
Fui vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el que habló es Jorge Pereira Olazábal. Yo, perdónenme, pero no presenté a la mesa. Jorge Pereira Olazábal acaba de iniciar la discusión. Está Cristian Castillo, sociólogo y candidato a diputado nacional por la capital. Está María Cecilia Pando de Mercado, candidata a diputada nacional por la capital. Está Raúl Castells, que no necesita presentación. Yo creo que la noticia de Castells es que está, porque pudo no estar, ¿no? Después de la huelga de hambre. Está Cristian Ritondo, diputado nacional por la capital de PJ, y está Eduardo Macaluce, diputado nacional del ARI por la provincia de Buenos Aires. Esta es nuestra mesa y por supuesto están Rosichner y Novarecio con nosotros. Y bueno, Jorge Pereira abrió el fuego. No sé quién quiere seguirlo. Por lo menos la otra campana, con un agregado que yo también soy candidato a diputado nacional por la lista 234 y 52 en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, perdón por la omisión. No, está bien, Mariano. Pero el problema acá es el siguiente, que no es un problema leguleyo de interpretación jurídica y demás lo que reflejan esos desocupados que van a manifestarse. Acá hay 6 millones de personas que están viviendo con 2 pesos y otras 5 millones de personas que están viviendo con 4 pesos. Y mientras ese problema gravísimo, con 6 millones de desocupados, con casi 4 millones de jubilados viviendo con 10 o 15 pesos por día, con todos los sectores medios, los profesionales, los comerciantes en la ruina, el gobierno, por más que haga este tipo de cosas, por más que use formas represivas que solamente se usaron bajo la dictadura militar y que solamente usó de la Rúa nuevamente 19 y 20 de diciembre del 2001, acá no tiene ningún sustento la política del gobierno si no se soluciona el problema de fondo. Y creer que con la represión van a resolver, parar los reclamos populares, los trabajadores, los estudiantes, los desocupados, los jubilados, todos esos sectores populares van a salir y van a marchar. Y nosotros mismos este jueves vamos a la Plaza de Mayo y no le vamos a pedir permiso al gobierno porque la Plaza de Mayo no es el feudo privado de ningún señor feudal de Santa Cruz, sino que es la plaza del pueblo argentino y tenemos el derecho constitucional a manifestarnos y a peticionar a las autoridades y demás. Si ellos no garantizan los derechos constitucionales, por ejemplo, el 14 bis, mal pueden venir a exigirnos a nosotros que cumplamos leyes cuando ellos en primera instancia lo están violando. Y usted es abogado y está el tema del bien superior. ¿Qué es más importante? Si un artículo contravencional o un artículo de la Constitución Nacional que dice que se garantiza en este país desde el Estado el derecho al trabajo, la vivienda, la salud y la educación. Y perdóneme, Mariano, acá cuando es la hora de los gobiernos se pasan por el traste los derechos de los pobres. No, Castells, usted no prefiere... Yo comparto lo que dice el señor. Lamentablemente estamos viviendo en la miseria. Yo también lo sufro, porque también tengo una familia numerosa de 7 hijos y lo que cobra mi marido es humillante, pero todo tiene un límite. Comparto y me parece perfecto que se manifieste, pero todo tiene un límite. Ustedes tienen que respetar también el derecho de los ciudadanos a que puedan transitar. Yo tuve una compañera que tuvo que renunciar al trabajo por el tema de los piquetes, porque un día faltaba el colegio, mirá, me agarran a tal hora, no puedo ir, y tuvo que renunciar. Y a esa chica le costaba también estaba manteniendo a su familia. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros? Yo le cuento. Cristian es candidato también a diputado del Frente del PTS y el MAS. Yo quiero señalar 2 conceptos. Primero, que los últimos 2 viernes, las 2 manifestaciones frente a las cuales se montó un impresionante aparato represivo, como decía Castells, desde el año 82, cuando Viñone impidió en la Marcha por la Vida la entrada a la plaza, que no se impedía la entrada a la plaza, intentó hacerlo de la Rúa en el 2001, el 20 de diciembre, fue una manifestación donde el movimiento piquetero era un componente de esa manifestación. El viernes 2 fuimos sobre todo docentes universitarios que estábamos en huelga, yo soy docente universitario en la Facultad de Ciencias Sociales, estudiantes universitarios, los trabajadores del Garrahan, de otros sectores sociales, junto con compañeros desocupados, partidos de izquierda, a los cuales se nos impidió el recorrido habitual de Congreso a Plaza de Mayo en una marcha por el trabajo, por la salud y por la educación. El viernes 9, nuevamente, los partidos de izquierda, organizaciones estudiantiles junto con organizaciones desocupadas, estábamos protestando contra la avenida a la Argentina de Bush. Posición que es compartida por la mayoría del pueblo argentino. Hoy sale una encuesta en el insospechable de socialista marxista Diario de la Nación,
en donde se señala que el 64% de la población argentina considera muy malo o malo la política del presidente Bush, es decir, que coincide con nuestro reclamo en contra de la venida de Bush a la Argentina. Para las protestas políticas hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso. El día viernes Esas que no son viene, protestas el viernes sociales. que viene, el Son viernes que protestas viene, el viernes políticas. que viene, miles Hay que de pedir personas. permiso y en lugares cerrados. Respéteme, por favor, el uso de la palabra. Respéteme el uso de la palabra, por favor. El viernes que viene, nuevamente, miles de trabajadores, desocupados, estudiantes, partidos de izquierda, vamos a realizar una marcha federal. Este gobierno no puede seguir impidiendo el derecho a la libertad de manifestación. Es un derecho que conquistamos, que nos costó muertos, que nos costó desaparecidos. Entonces, yo creo que a veces Aníbal Fernández se debe creer que es Albano Arguindegui, el ministro del Interior de la dictadura. Pero no podemos permitirlo. Yo creo que es un derecho democrático elemental. Acá, termino una idea. Acá hay gente que seguramente, como cuando desaparecían compañeros y no escuchaban, como cuando se fabricaban pobres y desocupados y se precarizaba laboralmente y no se daban cuenta, hoy, como tienen su bolsillo lleno, se olvidan de que hay los desocupados de los que hablaba Raúl, los pobres que tenemos, la situación de salarios por el piso. Entonces yo creo que hay que tener una actitud más solidaria con el que no tiene, y yo invitaría a la persona que se queja a que viva un mes con los 150 pesos que vive un desocupado, para luego ver si tienen o no el derecho a manifestarse por sus reclamos. Ahora, hay una cosa curiosa acá, ¿no? Perdón, se me está confirmando la tesis de Burigán, amigo, porque hay algunos en la mesa que dicen que el gobierno es represivo. Sí. Y hay otros que dicen que deja ser y que no se puede vivir en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál de las dos es verdad? Porque me parece que depende cómo lo miremos. Yo veo al fenómeno piquetero como un síntoma de una enfermedad en el cuerpo social. Todo síntoma a veces es molesto, uno se enoja con el síntoma, le molesta el síntoma y se lo quiere sacar de encima. Ahora, ¿qué dicen algunos? Eliminemos el síntoma, que no se vea, sigamos enfermos, pero que no se manifieste, que no lo podamos ver, que no nos moleste. Entonces se toman un jarabe, pero siguen enfermos. ¿Qué dice el gobierno? Somos progresistas, dejemos que el síntoma a veces aparezca, otras veces no, pero no curamos la enfermedad. El gobierno utiliza la estrategia del sargento García para que no corten la calle. Los piqueteros los manda a cortar a la policía en la calle. El verdadero remedio, la curación de la enfermedad es la falta de trabajo y el hambre. Si se cura eso, no va a haber una manifestación, un fenómeno como es el piquetero, porque no va a haber motivo para reclamar. Y esto no se hace. Y no se hace por dos cosas. Pero Magaluz, es un reclamo puramente social, porque lo que decía recién Pereira Olazábal, cuando reclaman contra la visita de Bush. Es que no hay reclamo social. Se pide permiso, no es social. No hay reclamo social. Pero es político, lo que yo quiero decir. No hay reclamo social. Separemos bien las cosas. Cristian Ritondo, ¿vos tuviste oportunidad de tratar con piqueteros cuando eras viceministro del Interior? Y ahí trataste con piqueteros. Estuvimos en La Rosada. ¿Cómo fue tu experiencia? Varias cosas. Una es, sin duda, fue un periodo de mucho mayor crisis político que el de ahora. Y hubo momentos donde sí hubo una voluntad política del gobierno nacional, en una ocasión que tuvimos más de 8 horas en casa de gobierno, donde no se dejó desarrollar una marcha que iba al Ministerio de Acción Social, después al Ministerio de Trabajo, después a Casa de Gobierno. Los líderes sociales y piqueteros vinieron a Casa de Gobierno, se vinieron los funcionarios, estuvimos dialogando cada uno de los temas. Tengo que reconocer que Raúl Casté conocía a la perfección cada uno de sus comedores, la problemática, no así otros dirigentes que en realidad, una vez que entraron a Casa de Gobierno, no sabían ni que venían a reclamar. Y la experiencia, porque cuando hubo decisión se pudo mantener. En otra ocasión, recordado en Puerto de Porredón, por orden de la doctora Servini Cubría, no se pasó con palos ni con capuchas, y para los que tuvieron que avanzar a la marcha, se tuvieron que dejar los palos y tuvieron que dejar la capucha. En ese momento, por ejemplo, ustedes nos taponaron el 9 de julio que avanzábamos con miles de personas, pero por ejemplo nos recibieron en la Casa Rosada y demás. Ahora, no solamente montan estos operativos, no atienden nada y el diálogo es o nos hacemos oficialistas o no hay nada que hablar. Claro. Como no nos queremos hacer oficialistas en la represión o todo lo que estamos viendo. Todos estamos preocupados por la pobreza. Perdón, yo parto de una base. Donde hay una necesidad hay un derecho. Ahora, este derecho no puede ser que ocupe el derecho de los demás. Entonces, acá lo que nosotros está violando la Constitución. Si solamente hablamos de piquetero cuando es la marcha, nosotros tenemos que empezar con algunas cosas. Me parece que después de lo que fue la emergencia, tendría que hablarse de la reconversión de los planes sociales. Primer tema.
Segundo, capacitación para la reinserción laboral de quienes cobran estos planes. Tercer tema es, basta de intermediaciones, que se cobre con una tarjeta seguro de débito. desempleo. Aumento y no la lógicamente, dádiva. hoy con 150 pesos, pero tiene que haber una contrapartida, que debe ser la capacitación. Uno escucha todos los días en radio la cantidad de necesidad de personal calificado o de personal con oficio que se necesita. Albañiles desde albañiles en Córdoba hasta hombres para levantar la siembra en un montón de lugares en el país, que muchas veces teniendo plan no lo aceptan porque pierden el plan. Entonces me parece que hay que tratar de capacitar, sin duda, y en cuanto a la manifestación, sí, lo que hay tiene que ordenarse. Porque Avenida de Mayo, para que usted tenga una idea, del 2002 al día de hoy, perdón, más de 2.000 empleos solamente vinculados a lo gastronómico. Ahora, a mí lo que me llama la atención, digo, de la confusión de los piqueteros es que lo escucho a Castel y la veía a María Cecilia Pando asentir respecto a la pobreza. Digo, pensar que Castel es un hombre de la izquierda y usted es menemista, si me lo puede explicar. Exactamente, pero lamentablemente la pobreza está en todos lados, comparto con él, no hay trabajo, no hay educación, no tenemos absolutamente nada. Comparto con él el hecho de manifestarse, porque yo también puedo ir a Plaza de Mayo y decir quiero salarios dignos, pero lo que no comparto con él es que vayan con palos, encapuchados y que impidan a la gente seguir avanzando o ir a trabajar. Yo creo que acá hay dos personajes de ficción en nuestra conversación. Una es los piqueteros, porque en realidad piqueteros... Bueno, de ficción no puedo caminar nunca. Déjame desarrollar. Hay diversos tipos de piqueteros. Una cosa son los que manifiestan, que son una infimísima minoría, y otro es un montón de organizaciones sociales que hacen un trabajo valioso. Es decir, cuando uno pide que no corten las calles, no está hablando en contra de los piqueteros, ni está hablando en contra de los pobres, está hablando a favor de los pobres y a favor de un progreso del país que permita que estos pobres no estén más en esa situación. Y otro personaje de ficción es la represión, como si poner límite al corte de calles fuera ser procesista. Terrorismo de Esto Estado. Es una locura. Como si fuera terrorismo de Estado. Pero poner esto, o sea, límite. Arguindegui y se falta que Aníbal Fernández sea astiz ahora porque policías quiere heridos. impedir 11 policías heridos. Esto es una locura. ¿Quién tiraba las piedras? Es un escenario falso. ¿Quién tiraba las piedras? Pero había muertos y desaparecidos. Hoy en día no hay muertos y desaparecidos. Simplemente ¿Cómo que no? No es cualquier cosa. Digamos cualquier cosa para quedar bien. No, Castel. Dos muertos en Jujuy. Dos muertos de 10.000, de 20.000. Está justificando que se conculque el derecho de manifestación. Eso es jugar con la realidad. Pensemos en serio. No es objetivo, María. Que se prohíbe entrar a Plaza de Mayo. Pero no tengo ningún problema con eso. Poner orden no es terrorismo de Estado. Plaza de Mayo. ¿Y por qué no se puede marchar de Congreso a Plaza de Mayo? ¿Y por qué lo que dice Alejandro? ¿Y por qué vos seguramente... es un derecho ¿Y por qué constitucional? vos no decías nada cuando la gente quería cruzar el puente Pueyrredón? Seguramente a vos te parecía bien que lo cortaran cuando ahí estaban faltando el respeto el respeto, los familiares y los compañeros de Costec y Santillán recordando una asesinato. No, ahí estás mezclando todo para quedar bien. La gente que quería trabajar, quería cruzar el puente y por motivos ideológicos había que impedírselo. Eso es un falso. La libre circulación. Eso es una ridiculez. Tiene derecho. Y el que llega tarde al trabajo se lo descuenta. Atacando eso, lo que se está atacando, lo que se está atacando es el derecho. ¿Sabes a quién estaría perjudicando? Al trabajador. El derecho al que no puede ir a la facultad y llega tarde, al empleado que llega tarde y descuentan el día, al docente que no puede cumplir. Lo que se está atacando con el derecho de manifestación de los desocupados es el derecho de cualquier sector a manifestarse. Como no tienen cuando votos, se hace huelga, como no tienen votos, no se puede se hacer huelga. manifiestan. Cuando uno se manifiesta en la calle, porque se manifiesta en la calle. Vayan a las porque urnas. lo que se quiere es una sociedad de ovejas, una sociedad de trabajadores y desocupados dóciles, que se acepte la desocupación sin protestar, que se acepten los bajos salarios sin protestar, que se acepte el 40% de pobres que tenemos en la Pero eso una cosa no tiene que ser. Vos decime de qué manera la protesta produce trabajo y entonces yo te voy a empezar a apoyar. No lo produce, está probado. Movimientos sociales ha habido durante décadas y no han producido un solo trabajo. ¿No? No se produce los así el trabajadores de la trabajo. fábrica Sanón, ocupada por sus trabajadores, empezaron siendo 250. Es la experiencia de gestión obrera más exitosa en la provincia de Neuquén. Hoy son 470. Ahora, Si no hubiesen me siento en el protestado, Pacto de si no hubiesen Varsovia en ocupado los su años fábrica, 60. Si no lo hubiesen puesto a trabajar, hoy serían 250 familias en la calle. En el 89 cayó el muro de Berlín. Los problemas son más grandes. Tienen algo porque han luchado. Si no hubiesen luchado, no tendrían nada. Una pregunta práctica. En el 89 cayó el muro de Berlín, Mariano, seamos serios. De manifestación. Por dos cuestiones. Digamos, se dejaba manifestar, pero con un cronograma. Nosotros habíamos anunciado que la movilización se hacía de Congreso a Plaza de Mayo. Nos encontramos con una sorpresa que tenía dos perjuicios para nosotros. El primero era que nos lleven de las narices a una especie de marchódromo que no estamos de acuerdo en aceptar. El segundo
que el recorrido que proponía el gobierno era meternos en una verdadera ratonera. Cualquiera que hizo el recorrido por donde nos proponía entrar iba a ver que estaba todo cercado por policías, que quedaban solo los manifestantes, un infiltrado, un provocador que nos metía el gobierno adentro o cualquier otro, y que la pudría en ese momento provocaba un verdadero desastre. Son las marchas en Cuba? Entonces te estoy ¿Con qué diciendo libertad que lo hace? Claro. Mira, yo no defiendo el régimen castrista, yo soy trotskista, defiendo otro régimen Por político. eso, es anterior todavía, es de los 40. Otro tipo de régimen social que... Tiene discúlpeme, 60 años atrás. Lo que es anterior es Bush. Lo que es anterior no es lo que yo propongo. Yo propongo superar No, vos sos las de inequidades de la 1917. sociedad. Como modelo muy bien de probado Yo propongo éxito. una sociedad basada en la igualdad, no una sociedad basada en la Vamos a ir, vamos a ir a un corte y yo voy a dejar una pregunta para Cristian Castillo, porque parece que hay algo que nos cierra en la explicación suya, Cristian, porque usted dice que los encerraban en una ratonera si entraban por la diagonal que quería el gobierno, y ahí se iba a armar la de San Quintín. Ahora, mi sensación, ¿no?, es que el gobierno de Buridán que tenemos le tiene pánico a que se arme una cosa así. Porque lo más miedo, el mayor terror que tienen es que haya un muerto. Entonces, a ver cómo resolvemos esta contradicción. Vamos a dar el televoto y vamos a un corte y después seguimos. ¿Qué consecuencias trae la actitud del gobierno frente a los piqueteros? Si usted considera que los hace crecer, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que los hace retroceder, llame sin costo adicional al 4110-4182. No sé si la quiere contestar. Pues ya seguimos en el programa, está conversando todo el mundo. No, yo, si me permitís, Mariano... Yo había quedado una pregunta sin contestar de Cristian, porque usted decía, bueno, nos metían en una ratonera, donde estaba todo lleno de policías y se iba a armar. Y una sensación que tiene uno es que una de las razones del Buridán del gobierno es que Kirchner tiene terror que se le muera a alguien, como le pasó a Duhalde, o como le pasó a De la Rúa, y entonces es más bien al contrario. Por eso, ¿cómo es eso? Mire, yo he ido a centenares de movilizaciones, centenares, que hicieron el mismo recorrido de Plaza de Congreso a Plaza de Mayo y no pasó nada. Entonces, ¿por qué montar ese operativo represivo? De ella que tiene una explicación. El gobierno le quiere competir al dualdismo, a Macri, a López Murphy, en que lo acusan de que no cuida la gobernabilidad, que no tiene una línea represiva, que no impone orden. Entonces este gobierno le ha sacado el programa a la derecha y entonces despliega 2.000 policías para frenar una manifestación, sencillo. Así como le sacó el programa a la derecha en otro punto. Como le sacó el programa en otro punto. Escúcheme, usted de un gobierno por favor, que paga la deuda, amigo de Chávez y de Castro me hablas de derecha, pero Cristian, yo le bajá la dije que le ha realidad, sacado viejo. el programa a la derecha. Contésteme esto, mire. No, pero bajá la realidad. ¿Usted qué dice? Primero saca votos. Un gobierno que paga la deuda externa, que mantiene las privatizaciones, que mantiene 40% de pobres, que el salario es más bajo de lo que era en el promedio de la década de los 90, que mantiene un 15% de indigentes. ¿Usted qué opina? ¿Que es un gobierno de izquierda? Pero Cristiano, pero el gobierno de izquierda nunca probó que podría tratar con esas realidades tampoco. Ahora de la izquierda yo creo que hay una es cosa exitosa. muy importante en la Jamás lo Argentina, fue. ¿no? Son datos, muy importante. son datos recibidos. Yo creo que nadie quiere que haya un 40% de pobres. Es decir, no creo que la derecha Nadie se quiere. identifique porque quiere que haya pobres. Es más, Pero a ver, Mariano, yo decía... 26.000 millones de dólares de reserva, 26.000 millones de dólares de reserva y se están muriendo 55 chicos por desnutrición cada día. Se gira el ahorro de los argentinos desde la retención agropecuaria hasta el impuesto que paga un jubilado por su vivienda, termina yendo a la banca extranjera, al FMI, etcétera, etcétera, en vez de ahí. Puntualmente, este es un gobierno conservador y de derecha. ¿Usted cree que un conservador? Sí, puntualmente, ¿Usted cree que un gobierno conservador está deseando que se mueran de hambre la gente? No, es un gobierno puntualmente que mantiene el mismo modelo económico de todos los gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que tratan de hacer? El envoltorio. Le cambian el lenguaje de hacerse los centroizquierdistas con una política de derecha y son gerentes de los grandes monopolios económicos. El hambre no solamente no se ha frenado, ha aumentado la miseria de la gente y los datos son puntualmente del INDEC. El hambre se soluciona con mayor producción 6 millones de y con personas mayor con inversiones 2 pesos, y generando confianza en un país. 2 pesos, 6 millones de personas, 5 millones de personas con 4 pesos con 10 centavos. Haga que su gente 4 trabaje millones. y no viva de la gente dádiva. quiere trabajar.
trabajo, no quieren vivan de la dádiva, limosna ni no subsidio. acepte esa Pero si indignidad. no entregan ni el trabajo No ni el acepte esa subsidio, indignidad, Castells. este gobierno es un gobierno reaccionario. Asegúrese un seguro en de contra desempleo. trabajadores. No Asegúrese un queremos seguro de seguro de desempleo. Queremos trabajo, Pereira de la Sá. Lo que queremos es yo volver quiero a trabajo. trabajar, pero Con- no nos dan por eso trabajo. aumenta la inversión. No le aumentan a Aumente la gente el inversión y subsidio. asegúrele el Pero trabajo, si y no la plata dádiva. tienen, y esa plata, Y no la esos dádiva. 26.000 millones No vivan de la dólares, dádiva. alcanzaría para generar trabajo para millones de personas. vivan de la dádiva. Entonces, No ¿usted, la está de admita. acuerdo, ¿usted está de acuerdo con la contraprestación? Hoy sería la Absolutamente. capacitación. No queremos subsidio ni limosna. No ¿Pero queremos qué ni queda? los 150 pesos y demás. Queremos trabajo. A todos los sectores medios que están viendo esto, la gente que sale a reclamar, que popularmente le dicen piquetero, el sueño que tienen es volver a levantarse a la madrugada y marcar una tarjeta y recibir un sobre en la quincena o a fin de mes. El sueño de millones de hombres y mujeres es volver perdón, a tener Castells. trabajo. Y No perdón, quieren Castells, morirse que siendo ustedes no se piqueteros. pongan máscaras no quiere decir que no sería simpático que yo le hable a usted así, ¿verdad? Usted no se sentiría cómodo, Bien, ¿no? que el Estado no Es mate así, a nadie. es así. A esa gente Y con que esto son los empuñándole compañeros así, del diciéndole, MTV. mire, Castells, ¿Y por quién ¿usted tiene me lo derecho? permitiría? ¿Quién tiene derecho ¿No a le matar parece a una un falta de muchacho respeto eso? de 20 años como Darío ¿No le parece Santillán, una falta de con respeto? 25 A mí años me da miedo como esas Kostecki, a los dos jóvenes que mataron en Jujuy, 4 muertos en Yo 3 no años. quiero ningún no muerto, hubo un solo quiero muerto de solucionar la policía, pobreza. un solo muerto No me de ponga funcionario, mártires sobre esta un mesa, solo muerto. póngame Los únicos soluciones. muertos que hubo, Póngame todos los soluciones, muertos no que hubo en mártires. los últimos 4 años Yo lo que son decía, todos de los pobres. Soluciones Nadie y no del mártires. Estado. Soluciones y no mártires. Yo creo que a mí me parece que si nosotros no retiramos de la discusión la asignación al otro de intenciones criminales, no se puede discutir. Es decir, yo, perdón, Mariano, los únicos muertos fueron del lado de los pobres. 50 Los 11 heridos de la policía del viernes, ¿qué son? Y nunca se respondió con muertos. No hay un solo policía muerto. Perdóneme que lo interrumpa. Perdóneme, Mariano. No, pero Ni Raúl, un solo lo que yo policía, digo un es empresario, un funcionario. si nosotros todo gente todos pobre. decimos que queremos- 50 muertos en 4 Pero escuchen años. una cosa, todo Raúl, gente escúcheme, pobre. Si nosotros Más de un secuestro creemos no es que precisamente el de otro- gente pobre, que el Castells. otro- Sí, pero hecho desde el Y más de un Estado, por la secuestro propia policía cómplice del Estado. no es de gente pobre. Perdónenme. No nos Yo creo confundamos. que a mí me parece que ninguna No nos persona confundamos. bien nacida, sea de derecha o sea de izquierda, quiere la miseria, la pobreza y la muerte por No hambre. existe que alguien quiera eso. Nadie la quiere. Todos los Lo que muertos pasa- son nuestros. Lo que pasa Todos es que los hay, muertos hay son mucha nuestros. Yo veo torpeza, policías es muertos decir, todo el no tiempo. se sabe No, cómo perdóname, hacer. por Este es el manifestaciones problema. Los no. muertos son de los Ahora- dos lados, de los dos lados. No, la verdad, mujer, sí. no, Pablo. Los Javier heridos del viernes son- Nuevo, son todos policías. Diego ¿Las piedras quién las Lucena, tiraba? todos los El cabo de la muertos. policía Podemos tiraba las hacer piedras. todos los Castel, nombres, que todos Macaluce quiere decir compañeros algo. nuestros Castel, de los barrios. Castel, un segundito. Javier Barrio Nuevo, en un corte de ruta en Monte Grande, 31 años. Vamos a repartir Vienen un en poquito coche más. y lo matan a 2 metros Vamos a de distribuir un poquito más distancia. equitativamente. Yo lo que Usted veo quería que decir algo. mientras, mientras Sí. no se tome la situación de fondo, vamos a discutir, probablemente desde la desmesura también. Creo que nosotros por eso planteamos un contrato moral. Tenemos que hacernos cargo que hay un 30% de la población que la está pasando pésimamente mal. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy a la noche no tienen para comer, que mañana no tienen para darle a los pibes. Entonces, esto requiere soluciones urgentes. ¿Se pueden dar? Sí se pueden dar. Estamos en un año de un superávit de más de 20.000 millones de pesos. Si hubiera planes sociales de carácter universal que lo cobraran todos los que tienen hijos menores de 18 años, no cabría, por un lado, que los punteros políticos hagan uso de el hambre y la miseria de la gente, porque mientras un voto valga una bolsa de comida, acá no va a haber democracia nunca. Si hubiera eso, sensatamente nos podemos sentar a discutir una serie de cuestiones que son normas, pero son normas para los que están incluidos. Una persona que está cortando una ruta dice, si a vos no te importa que yo no coma, a mí no me importa si vos llegás tarde al trabajo. Es decir, discutimos desde afuera del sistema cuando tenemos que empezar por incluir a todos. Una vez que estamos todos incluidos, ahí rigen normas. Esas normas no se pueden transgredir. Hay derechos, el derecho a la circulación es un derecho, pero hay otros derechos que no se resuelven y la gente de los bares, porque a veces se discute superficialmente. Yo escucho a quien hizo las privatizaciones con María Julia Alzogaray recomendándole dignidad a la gente que se está muriendo de hambre. Está bien, lo soportamos por educación, pero hay la gente en los barrios donde yo he ido a las cárceles de Jujuy
a ver en qué condiciones estaban los presos. Y vi gente que la sacaron de la melena de la casa, mujeres, algunas mujeres con niños que los sacaron de la casa porque los habían visto en una foto, en una movilización, y los fueron a buscar a la casa y los sacaron porque sí. Y fuimos a visitarlos a la cárcel. Después los sacaron porque fuimos varios diputados, hubo un escándalo. Pero este país es así. Hay un país de la superficie que sale en la televisión y un país profundo donde ocurren desastres, más allá incluso a veces de la voluntad de los gobiernos. Ahora, tenemos que hacer un país donde podemos vivir todos y vivir bien, y se puede hacer. Argentina tiene condiciones de sobra para ser un país donde todos quepamos, donde todos podamos vivir bien, donde todos podamos comer y donde todos respetamos los derechos de los demás. Sí, hay medidas concretas que se puede tomar. Un plan universal, un ingreso ciudadano de carácter universal pone a todo el mundo por encima de la línea de la pobreza. Sí. Hay que poner una Por obligación. decreto. ¿Y las obligaciones? Dos datos para que la audiencia tome en cuenta. Del 2001 a esta parte, la desigualdad social se incrementó. Era 20 veces más rico el 10% que más ingresos tiene que el 10% que menos tiene, y hoy es 27 veces. Si lo comparamos con el 74, esa diferencia era de 12 veces. Ustedes saben que las 8.000 personas que más ganan, que más ingresos tienen del país, sus ingresos son equivalentes a 20 millones de personas. Esa es la profunda desigualdad que tiene nuestra sociedad. Entonces, desde ya, que para que mejore la situación del trabajador, del desocupado, del 40% que está en una situación de pobreza, hay que tocar los intereses de aquellos que se han enriquecido en estos últimos 30 años. Es utópico pensar que sin tocar esos intereses pueden... Yo le hago una pregunta. Pueden los trabajadores y los sectores pauperizados. Yo no quiero que ganen menos esos 8.000, yo quiero que ganen más los otros 20 millones. Pero usted quiere una quimera, porque el capitalismo es un sistema que engendra desigualdad. Como es en todo el mundo, como es en Estados Unidos, como se ha visto ahora con el huracán Katrina y como es acá. Perdón, me permite es un tema profundo ¿no? Digamos, supongamos que hay una sociedad compuesta por dos personas, ¿no? Uno gana 10 y otro gana 1, ¿no es cierto? Entonces yo... ¿de qué manera resuelvo esto? Me parece que este es el tema de fondo. Yo puedo agarrar y el que gana 10 le saco 5 y lo reparto entre los otros. O yo puedo estimularlo en un clima de negocios, de inversiones, para que él invierta y dé trabajo a otros. Son dos maneras totalmente distintas de resolver el tema. Y yo lo que nos pasa a nosotros es que seguimos discutiendo a ver cuál método adoptamos y no hacemos ninguno. Me parece las sociedades capitalistas están... Las sociedades capitalistas es donde no hay pobres. Las sociedades desarrolladas no hay pobres. ¿Por qué no hay pobres? Porque los que tienen mucho, pero lo invierten y dan trabajo a los otros. Sí. Ahora, si yo ese que invierte lo ahuyento porque le quito quitar, ¿no? El tipo se va. Se va a otro lado. Entonces no tiene más capital. Se va a otro lado. ¿Qué pasó? Como Estados Unidos, el supuestamente país capitalista más exitoso, acaba de tener un huracán, 10.000 muertos, se ha visto el racismo, como también la riqueza, ha mostrado las condiciones del capitalismo norteamericano. Pero a mí me decían, ¿por qué no hablas de Chernobyl? ¿Cómo? Pero en todos los diarios del mundo. En la Unión Soviética. No leen los diarios del mundo, todos los diarios del mundo han mostrado. Con todo el respeto que tu trotskismo, que es una teoría moderna, merece. Yo te digo una cosa, no hay ninguna sociedad exitosa con tu modelo. Vos tenés mucha razón en lo que decís. Me parece muy juicioso. Es mucho más exitoso que las sociedades que no hubo otro. Nueva Orleans muestra un éxito. Bueno, Nueva Orleans fue un ciclón. ¿Cómo podés poner eso como ejemplo? Pero ahí es una ignorancia absoluta. Vos no lees ningún diario del mundo. Todas las críticas que se le han hecho a Bush por mostrar cómo Estados Unidos es una sociedad donde se apoya en la segregación racial y donde la ayuda no llega porque eran pobres los que viven en Nueva Orleans, 68% de negro. Tenés que repasar las cifras. Ve la televisión. ¿Qué modelo trotskista exitoso tenés? ¿Qué se dice sobre el huracán Katrina? ¿Qué modelo exitoso trotskista tenés? Tenés que repasar las ¿Qué cifras. modelo exitoso trotskista tenés para hablar así? El que vamos a construir en este lindo. Entonces sí. Estamos gritando todos al mismo tiempo, perdón. Vamos a bajar un poco el tono. No, yo creo que el tema es profundo porque el tema... Yo parto de esta base, sin la cual no se puede discutir, que no hay gente diabólica. Ahora, si yo creo que hay gente diabólica, yo con el diabólico no puedo hablar, ¿no es cierto? Ahora, si hay gente diabólica, hay que matarlos, ¿no es cierto? Pero lo que hay acá es torpeza. Es decir, yo no creo que nadie quiera que haya 40% de pobres. Pero lo que pasa es que no están haciendo lo que tienen que hacer para que no haya 40%. Entonces el tema es encontrar un camino lógico y razonable
para eso, ¿no? Pero no, sé, acá esperemos que lo encuentren, porque estos dos últimos años no... Yo voy a igualar un poquito los tantos acá. Ritondo, un poquito, hable usted. A ver. Doctor, yo creo que usted recién planteaba un tema. El orden es una de las bases que cualquier sociedad debe tener para convivir. El orden permite también el progreso. Hace muy poco me sorprendió Elisa Carrió cuando decía que la falta de orden y la violencia llevaba más violencia y que esto era imposible el progreso. Y creo que es una línea correcta. Creo que el desorden con el que hoy estamos conviviendo, la falta de gestión que se ve en algunas áreas del gobierno, la falta de gestión absoluta en el gobierno de la ciudad, hacen que uno vea que todos los viernes, que todos los jueves, que todos los miércoles es imposible circular en la ciudad de Buenos Aires. Que no perjudica a los que más tienen, termina perjudicando a los que menos tienen. Pero no solamente esto, a lo que sí perjudica es con seriedad a aquellos que quieren apostar a una sociedad que el capitalismo, por más que no le guste a Cristian, ha triunfado en el mundo, a una sociedad que pueda hacer que los que menos tienen puedan descender socialmente, atentan contra la movilidad social, y entonces nos encontramos hoy con que este desorden que hace que en la Argentina no vengan inversiones y que de cada 10 pesos que se invierten en este lugar del mundo, en Sudamérica, venga 1 de cada 10 que se invierten, hace que uno tenga a la derecha o a la izquierda, en Chile o en Uruguay, países que están mejor que nosotros. Entonces, me parece es que los argentinos tenemos que ver lo que nos está pasando. Los argentinos tenemos que empezar a discutir en serio, y cuando hablemos de política de Estado, no son las políticas del Ejecutivo. Las políticas de Estado son las que comparten todas las bases sociales o una gran mayoría. Y a esta Argentina de hoy, que para salir de la crisis sin duda necesita políticas sociales, es lo que creo que el gobierno de Kirchner no está haciendo. Mariano, nosotros lo que vemos en relación a lo que dice Cristón es que no puede plantear el tema del orden si primero no plantean el tema de la justicia social. Y en la base de la inequidad tan grande que tiene este país, que cada vez un grupo cada vez más minoritario se enriquece más y un grupo cada vez más mayoritario se convierte en más pobre y demás, acá se puede teorizar montones de cosas, pero la gente se termina la garrafa y como sale 25 pesos, en propio Gran Buenos Aires capital se vuelve a cocinar a leña porque la gente no tiene los 25 pesos, o cosas comunes que se comían en cualquier casa de los pobres, como la milanesa o el pollo, como hoy salen casi 10 pesos, o un pollo o ese kilo de milanesa, la gente no lo puede comprar. Y entonces en esa inequidad social vuelven los planteos de que si él que reclama, entonces hay que poner orden y demás. Nosotros planteamos que hay que primero solucionar ese problema de fondo. ¿Qué me merece respeto de esta mujer? Que como él tiene 7 hijos, sabe de la miseria que se tiene. Pues le dije fuera de cámara que me merecía respeto a la actitud de dignidad que tiene. Pero puntualmente, ¿qué es lo que está reflejando usted? ¿Por qué habla también de la pobreza? Como tiene que hacer comida para 9 personas todos los días, el sueldo de un empleado estatal, por más que sea militar, no le alcanza para nada y demás. Y entonces cuando nosotros llegamos el jueves, marchamos a la Plaza de Mayo con la misma cantidad aproximadamente de la gente que marchó el viernes, pero nosotros llegamos porque fuimos los reclamos sociales y cuidamos al marchar, por ejemplo, dejar carriles paralelos a cómo va la marcha, cuidamos nadie de nosotros ir encapuchado, no vamos con fierro, cuidamos en la relación con el taxista, el colectivero, el automovilista y demás. Nosotros el jueves llegamos a la Plaza de Mayo y demás, porque nos parece que hay que respetar al otro, por más que vaya a Pereira o La Saba, y nos estemos peleando acá. Si él va en su coche, él tiene derecho a circular, aunque nosotros estemos manifestando. Ustedes son los únicos que no tienen encapuchados. Si la situación es tan extrema, y yo sé que es tan extrema, estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué la gente sigue votando al PJ? Porque tiene que ver con que no ha sido capaz la izquierda de poder presentar una alternativa la unificada. La izquierda no ha sido capaz de nada en el mundo, de nada bueno, así que no me respondas con la eso. derecha es una ficción de la izquierda. La derecha, nadie se llama de derecha, la derecha es una ficción que usa la izquierda para denigrar a otros. Hace 70 años ocupaba el puesto 10º en el mundo. No me respondiste, yo te pregunto, ¿por qué la gente vota lo que vos decís que la Porque no hemos sido capaces de generar una alternativa unitaria. Respetuoso, por montones de limitaciones. No, hombre, por eso estamos marcando diferencia. Nos parece que
los que protestan tienen que tener consideración sobre los otros sectores que no son parte de la protesta, y estamos, con todo el respeto del mundo por todas las agrupaciones, nos parece que hay que cuidar y respetar a ese taxista que está trabajando, a ese colectivero, al automovilista que circula y demás. Yo estaba en el Chaco y vi por televisión, estando en una pizzería, cómo le rompieron el vidrio de parabrisas a un matrimonio Exacto. que iba con 2 nenas atrás, y el horror de esas nenas llorando. A mí me dio vergüenza delante de esa gente que en el Chaco me ubicaba a mí, y que para ellos somos todos piqueteros, generalizando. Sentí vergüenza de eso que estaba viendo. Por eso, no son todos iguales. con Yo todo el respeto del mundo, por Hay- todas las hay piqueteros y agrupaciones. piqueteros. Yo, si me permitís, Mariano... Vamos a ordenar un poquito porque ya se nos acabó el tiempo. Si ustedes respetan lo que yo les voy a decir, no los voy a golpear brutalmente en la cabeza, que no lo voy a hacer, ¿no? Y es que 30 segundos me hace la conclusión cada uno su pensamiento, pero 30 segundos estrictos, empiece el que quiera. Yo he leído de un destacado filósofo argentino, Leonardo Sitner, que dice que si pasó la década de los 90 fue por el genocidio. Y creo que eso explica mucho de lo que después pasó. Hemos tenido 30 años de retroceso de las conquistas de los trabajadores y el pueblo. Y hoy los trabajadores se están recuperando. Por eso, muchos de los que expresan a los que fueron desaparecidos en ese momento, a los delegados de fábrica, a los cuales el 24 de marzo se rodeó esa fábrica y con los jefes de personales se los hizo desaparecer, hoy vuelven a emerger entre los trabajadores. Son los Gustavo Lerner en el Garrahan, los Raúl Godoy entre los trabajadores de Sanón, los José Montes, mi compañero del PTS en el Astillero, y tantos otros compañeros que están mostrando que hay una fuerza social para ponerse de pie y para hacer lo que muchos no creen, que otro sistema social sin explotación y sin opresión puede verdaderamente construirse. Bueno, 30 segundos para otro. ¿Quién? Perdón. 30. Mariano, no conozco a todos los piqueteros, como decía Churchill cuando le preguntaban sobre los franceses, como no los conozco a todos es difícil opinar sobre ellos, ¿verdad? Pero tengo en claro que hay un sector como Castells que se manifiesta por demandas sociales y que, aunque yo creo que no debería vivir de la dádiva, sino pedir trabajo contra lo que se le da, es una sociedad que podría admitirlos. La agresión, la falta de respeto y la falta de igualdad de oportunidades que Constitución nos da y que los señores encapuchados y con palos no admiten, está generando una anarquía que va en contra de la inversión, en contra del pobre y en contra de la seguridad de todos. Yo exijo que valga la Constitución Nacional y por de pronto la haga valer el gobierno. Y soluciones sociales serias para estas demandas, porque es verdad, las necesitan. Está la otra parte de los piqueteros que el gobierno los utiliza, ¿no es cierto?, para hacer la tarea sucia que ellos no pueden hacer. Como por ejemplo pasó con la Shell, la comisaría, el escrache a López Murphy. Ahí el gobierno se aprovecha de las necesidades de la gente, ¿sí?, para hacer estas cosas. Y muy responsables los dirigentes piqueteros. Elisa Carrió no hablaba del orden a secas, sino del orden de la justicia. ¿Qué significa eso? Que cada uno puede tener y tenga lo necesario para vivir dignamente. Respeto a rajatabla por el derecho de los demás y respeto estricto de las leyes. Eso en la Argentina de hoy se puede aplicar, hay dinero para hacerlo, no se quiere hacer porque se usa la pobreza del otro para hacer política. Quiero irme con la propuesta que empezamos. Creo que deben reconvertirse en los planes, debe capacitarse, debe encontrarse salida laboral, debe haber un padrón único, debe ser pagos sin intermediarios, deben ser aumentados con esta contraprestación y sin duda no dejar de apoyar a la tarea que está haciendo el fiscal Marijuán, que ha encontrado muchísimas y muchísimas irregularidades en muchos de la entrega de estos planes, justificando que eran para quienes no tenían, se encontraron grandes sorpresas. Muy bien, ¿están todos ya? No. ¿A usted no? Mi agradecimiento al fiscal Marijuán, que nos fue a visitar mientras estábamos encarcelados, por ese gesto de solidaridad. Y permítame esto segundo, porque como nosotros no tenemos un centavo para hacer campaña. Mauricio Macri, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la encuesta que sacó La Nación hoy sobre la capital federal, hay muchísimos, hay cantidades de candidatos así, ¿no? Pero en realidad la verdad es que en la capital parecería que la lucha está circunscripta a 3, ¿no es cierto? Que es el caso de Mauricio Macri, que lo pone en primero, de Elisa Carrió, que está muy cerquita segunda, y de Bielsa, que está tercero. Los demás por ahora no levantan, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esa competencia ahora, Mauricio? No, la veo bien y veo entusiasmo en la gente, veo coherencia, veo mucha gente que nos apoyó ya hace 2 años
y que ve que nosotros perseveramos, que somos coherentes, que seguimos con propuestas y que nuestra prioridad es la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, que con nuestra propuesta se aseguran que empiece a hacerse las cosas de una manera diferente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Creo que eso es muy importante para el electorado porteño, porque no hay duda que la ciudad, a pesar de que el país, empujado por este violento crecimiento mundial, está mejor, la ciudad está peor. Y esto no hay excusa para que la ciudad esté peor, ¿no? ¿Cuál sería el motivo concreto para votar a Macri y no a Carrió? Yo diría que la prioridad nuestra, que no tenga duda el electorado, va a ser resolver los problemas de los vecinos porteños. Y con eje fundamental en la seguridad y en el empleo. La seguridad porque nos vienen prometiendo hace rato y hoy estamos peor que hace un año. Un robo cada 5 minutos. Un robo cada 40. El otro día fui a dar una charla en un centro de jubilados. Yo le decía a la señora, ya ustedes nos animan a salir a tomar el mate en la puerta de la casa, como hacían antes. Y una me dice, ¿qué el mate? No nos animamos a baldear la vereda a las 11 de la mañana, porque ahora la nueva es que estamos baldeando y nos vienen un par de muchachones, nos empujan para adentro y nos desvalijan la casa. Entonces, en esa sensación de ciudad no se puede vivir. Entonces, nosotros tenemos realmente proyectos para empujar que arrancan de reconstruir una policía propia, invertir lo que hay que invertir y empezar a resolver los problemas del delito en serio. Y la segunda propuesta va a ser el empleo. Esta ciudad tiene problemas de inserción de los jóvenes y tiene un severo problema de la gente de más de 50 años. Acá conseguir un trabajo cuando tenés más de 50 años es un drama. Entonces hay que también generar una ley e incentivos para que las empresas le den trabajo a la gente de más de 50 años. ¿Y qué opinión te merece Carrió? Yo creo que es una luchadora, se expresa muy bien, pero no ha demostrado capacidad de construcción. Y la Argentina necesita un enorme y constante esfuerzo de reconstrucción. Entonces creo que en ese camino no la tiene clara, me parece. Ahora, yo lo escucho hablar de propuestas para la capital federal. Usted va a ser legislador nacional para todo el país. Sí. Concretamente va a ser oposición del gobierno de Kirchner, esto lo tengo claro. Sí. ¿Se imagina aliado a Duhalde en el Congreso? No, yo creo que Duhalde es parte del oficialismo en sus distintas versiones, medias complicadas de entender. Pero nosotros, además de nuestra prioridad ser la capital y ocuparnos de los problemas de los vecinos, va a ser construir la alternativa que la Argentina necesita. O sea, no existe un sistema democrático, lo hablábamos el otro día en la radio, es como un sub y baja. Si está solamente uno, no funciona. Hay que construir la alternativa que genere a los argentinos la sensación de que, bueno, que el oficialismo ha hecho hasta acá, bueno, hay alguien que lo pueda hacer mejor. Bueno, ese vamos a hacer nosotros en el 2007, construyendo a partir de esta elección. Y en un espacio amplio en el cual aspiramos a que se sumen muchos dirigentes, muchos dirigentes. Para completar la pregunta de Alejandro, ¿no? Recién estábamos mostrando a Carrió por la pantalla. Ahora vamos a mostrar el otro competidor importante que hay, que es el caso de Bielsa, ¿no? También en la capital, quiero decir. Porque es una competencia rara, ¿no? De a tres. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires parece, están las dos mujeres y está López Murphy, también es de a tres. Pero acá, de tres, ¿de quién se siente usted más cerca? ¿De quién siente que está más lejos? ¿De Carrió o de Bielsa? Honestamente, no. Siento que ninguno de los dos tiene nuestra visión, ¿no? Que la política tiene que dejar de ser un debate ideológico carente de contenido para hacer alguna vez una responsabilidad de servir, ¿no? Realmente, y entender que el poder es un instrumento maravilloso para construir y no para destruir, y no para solamente sentarte en el poder y debatir con todo el mundo y discutir sin contenido alguno. Entonces creo que nosotros somos los únicos que tenemos claro que hay recursos para resolver los problemas de la gente. Cuando yo le digo a la gente que la ciudad de Buenos Aires tiene 6.000 millones de pesos de presupuesto, 25 millones de pesos por día, la gente dice, no puede ser, toda esa plata. Y si se administrase mínimamente como cualquier comerciante administra su comercio o ama de casa su casa, alcanza para resolver todos los problemas que tiene la capital. Y lo mismo pasa a nivel nacional. Acá, nuestro problema en la Argentina no es un problema ideológico, es un problema de gestión. Cada uno de los que ha llegado, unos agitan a la derecha y roban la esperanza por la izquierda, otros agitan a la izquierda y roban con la derecha. Y todos han hecho lo mismo, que es usar el Estado para repartir cargos con quienes. Primero los punteros políticos, después los parientes. Ya llegaban por la novia, la amante, la tía, ya están tan seguros de que pueden hacer lo que quieran que hasta la suegra le dan trabajo. ¿Y concretamente qué piensa Rafael Bielsa?
Yo creo que no tiene identidad propia. Es el candidato oficial, más preocupado por qué hacemos nosotros, confundido, agrediendo. O sea, honestamente no le veo con propuestas, sino Esta le veo semana, con conocimiento de la ciudad y lo que pasa acá, ¿no? Esta semana Bielsa dijo que eras un noventista, que le recordaba esa década. Eso es un fenómeno increíble, ¿no? Porque yo no he tenido nunca un cargo público. En los 90 trabajé en el sector privado, en Boca, lo que hemos hecho está a la vista. Boca tenía la mitad de los socios que tiene ahora y tenía un patrimonio de 12 millones de pesos y hoy tiene 120. En la década de todos los traumas de la Argentina creció 10 veces. O sea, si la Argentina hubiese crecido la mitad de eso, no habría un solo pobre. Y contrario al censo, ellos, digo ellos porque Bielsa tuvo 3 cargos en el gobierno de Menem. Alberto Fernández manejó el INDER, que es el Superintendencia de Seguros. Para Cavallo y para Menem fue candidato de Cavallo. Iribarne fue el segundo de Corach. No sé cuántos más hay en este gobierno que estuvieron con Menem. O sea, ellos son los que tienen que explicar qué es lo que no anduvo en los 90. ¿No? ¿Te reniega de los 90? Yo no reniego nada, no tengo ni que renegar ni dejar de renegar. Yo no fui gobierno nunca, nunca fui Estado y lo que intento hacer ahora es ayudar a partir de ahora. Y rescato en cada década cosas que funcionaron. No creo este cuento de que todo lo que pasó en los 90 fue un desastre, ni que todo lo de los 70 fue maravilloso. Creo que en cada década los argentinos hicimos cosas buenas y malas. El promedio fue negativo porque siempre vamos para atrás. O sea, nosotros estamos atrapados en un gran piquete hace 50 años en el cual todo el mundo avanza y nosotros no podemos avanzar. O sea, Chile avanza, Uruguay avanza, Brasil avanza, Irlanda, España. Pensemos que hace 50 años nosotros éramos la suma de Inglaterra, de Francia, no, de Francia no, de Italia más España. Y hoy lo vemos a España como una potencia. Y dentro de 10 años, si no hacemos las cosas como corresponde, vamos a verlo a Chile de la misma manera que hoy lo vemos a España. Porque Chile tiene una estrategia, tiene un proyecto, sabe hacia dónde va. El Estado trabaja en conjunto con el sector privado para producir más, exportar más, conquistar mercados. Yo fui a China con el equipo hace unas semanas. Me encontré delegaciones de chilenos con el gobierno, delegaciones brasileras con el gobierno. Argentina no había. ¿Y ellos son tontos? No, van al mercado donde hay más posibilidades de conseguir trabajo para los argentinos. Mauricio, los ejemplos que usted da, como España o Chile, ha habido un momento en que la dirigencia de todos los signos, de izquierda a derecha, se sentó en torno de una mesa y decidió ciertas políticas de Estado que fuera el que gobernara, se iban a mantener. ¿Usted imagina un escenario así en la Argentina de hoy? No todavía. Veo un presidente que no le gusta el diálogo, le gusta la confrontación y es una lástima porque es un momento muy especial de la historia del mundo. O sea, el mundo no crecía así hace más de 50 años y desaprovechar esta energía que hay, porque no nos confundamos. O sea, nosotros estamos mejor que hace 2 años, pero primero damos para mucho más. Y segundo, hay que ver las cosas en términos relativos también. El resto del mundo está avanzando más rápido. Cuando decimos aumentaron 30 y pico % las exportaciones argentinas, con una base más baja. Los brasileños con una base más alta aumentaron 60 y pico % las exportaciones. Y los chilenos el 80 y pico. Tú decís, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, pero siguiendo el argumento del doctor Grondona, digo, si Carrió no la ve, si Bielsa no lo ve, nosotros somos los únicos, ¿qué grado de sentarse a consensuar con el resto propone usted? No, en esta mesa, hace un año y algo, cuando fue la crisis de seguridad y la marcha de Bloomberg, yo vine y dije, estoy para sentarme en una mesa con todos aquellos que tengan representación en la sociedad y el gobierno para fijar una política de Estado para la seguridad. Porque no es un tema que se va a resolver de un día para el otro. Estamos listos para ir, le pedí una reunión a Vélez, ni nos recibió, seguramente no porque él no quiso, sino que el gobierno le habrá dicho que no. Nosotros estamos para sentarnos y consensuar, no seguir improvisando. Esta locura en la cual estamos, que tenemos más de 170 policías asesinados, sueldos miserables, no los entrenamos, no los capacitamos, después no los controlamos y después nos quejamos de que la seguridad no funciona. Cualquier ñoqui gana el doble que un policía. Entonces, no hemos fijado prioridades en Argentina. La ciudad promedio del mundo gasta en seguridad entre el 23 y el 35%. ¿Cuánto gasta la ciudad de Buenos Aires sumado lo que gasta la nación acá, más los pocos pesos que gasta la ciudad? Menos del 9%. Entonces, ¿cómo queremos obtener resultados? ¿Nosotros somos muy vivos y ellos son tontos o ellos son los inteligentes que venden seguridad en su ciudad? Que la gente va y invierte en ese lugar porque sabe que es seguro, que puede educar a sus hijos con tranquilidad. Entonces, acá hemos alterado los valores de para qué sirve lo público, para qué sirve el Estado. O sea, el Estado tiene que cuidar
sobre todo los que menos tienen. Porque el que tiene puede pagar seguridad privada, paga el policía de la esquina, pero el que no tiene, que es el 50 y pico % de los delitos, se cometen en las zonas más pobres, es por un par de zapatillas, por los 10 pesos de changa ese día. Y los matan, o sea, y uno no reacciona, o sea, uno pone que policías en la zona donde está la gente que puede protestar, que tiene capacidad de quejarse, de escribir una carta O sea de que electores. hoy, cuando empezó el programa, yo planteé una fábula que hay del asno de Buridán, que era un asno que, como le ponen alternativas que él considera que son iguales, termina no decidiéndose por ninguna. Y decía, ¿no será un gobierno de Buridán este? Porque veo que un día reprimen los piquetes, otros días permiten los piquetes. Y en muchos campos pareciera que un día van a echar a las empresas, otro día llaman a las empresas. ¿Hay una línea definida en este gobierno? No, no la hay. Yo creo que seguimos improvisando en un gobierno de transición, mejor que otros. Ha negociado bien la deuda, cuida el superávit, pero no tiene estrategia, no tiene proyecto. Y aparte sigue utilizando mal el poder, porque no propone construir y ahora tiene el problema con los piqueteros, que les ha dado el poder de que ellos distribuyan planes. ¿Cómo ellos, con qué autoridad ellos van a distribuir planes? El Estado tiene que darle a cada beneficiario que necesita su apoyo y no permitir que alguien le diga o venís a la marcha y con tu hijo que deja de ir al colegio o no tenés el plan. O a una mujer embarazada, como denunció el otro día, que cuando hubo esa gresca ahí en la rural. Entonces yo digo, estas cosas hay que cortar, hay que tener un Estado que tenga un padrón universal, único de beneficiarios y darle directamente a cada uno. Y además dárselo a cambio de capacitación, porque estamos destruyendo la cultura del trabajo. O sea, la emergencia estuvo bien el plan, pero no puedes dejar que esta gente que está fuera del sistema no tenga incentivo ni siquiera de capacitarse, porque ahora hay demanda laboral, por ejemplo, en la fuerte inversión de construcción y no hay oficios. Entonces empezamos de vuelta a recibir inmigración de los países limítrofes porque acá no tenemos, y nuestra gente está en su casa destruyendo la parte de la familia, porque ¿cuál es el ejemplo que ve un chico cuando ve que su padre no va a trabajar, ¿no? Estamos ya por la segunda generación. Entonces creo que acá hay muchas idas y vueltas y cuando el centro del tema tiene que ser el empleo, el cuidado del empleo. Nosotros vemos que el mensaje que se da es que las empresas se van, independientemente de cada caso, ¿no? Que hay casos que puede estar justificado o no, pero el mensaje tiene que ser que vengan. O sea, el mensaje tiene que ser es, ¿qué estamos haciendo mal? Que las plantas, que tenemos que resolver el problema de contaminación ahí de Gualeguaychú, Entre Ríos, están del lado uruguayo y no del lado argentino. Porque vamos a resolver el tema de la contaminación, pero el trabajo lo van a tener los uruguayos, no los argentinos. Entonces acá estamos haciendo algo mal y tenemos que revisarlo porque está en juego el porvenir de mucha gente que hoy está fuera del sistema. Pero ahí también se ve, por ejemplo, el tema de Buridán, ¿no? Por un lado pareciera que quieren que haya inversiones. Por el otro lado, expulsan empresas que se van. Por otro lado, crean Enarsa, que es una empresa del Estado. Yo no veo una definición de un gobierno que diga, bueno, yo quiero que vengan o yo quiero que se vayan. Lo quiero reemplazar con el Estado. No hay una línea clara, ¿no? No, Enarsa, aparte, para mí es una experiencia que va a ser negativa. Vamos a haber gastado plata sin sentido, porque tenemos que primero conseguir que el Estado vuelva a dar una buena educación pública, que vuelva a dar una buena salud, que dé la seguridad que nos da. O sea, si no damos lo básico, vamos a ponernos a hacernos los empresarios otra vez, cuando no tenemos un marco regulatorio como para que la gente esté invirtiendo en explorar petróleo. O sea, el mundo entero está desesperado buscando petróleo porque a estos precios que se ve que no van a bajar, se necesita más energía. Bueno, por eso fue consecuencia de la mala no. privatización. El no explorar petróleo es como se hizo la privatización. Porque no se obligó a la búsqueda de petróleo, por ejemplo. Digo, ¿usted no imagina que nada el Estado puede hacer? Este Estado, lo que quiero es que primero me dé una buena educación pública para toda la juventud, porque ese era el instrumento más equitativo que tenía la sociedad argentina. Era el orgullo argentino, era mi hijo el doctor. O sea, y lo hemos destruido ese orgullo. Entonces hoy tenemos de vuelta 6 de cada 10 hogares porteños mandan su hijo al colegio privado. Y los que no pueden pagar, fueron. O sea, están condenados a una educación de segunda. O sea, es la Argentina más injusta que hemos vivido. Entonces creo que si queremos recuperar una generación de emprendedores, de profesionales, tenemos que volver a invertir prioritariamente en la educación. No hay alternativa de futuro sin recuperar la educación pública. No existe. El otro dilema que hay en la provincia de Buenos Aires, electoral, es entre Cristina y Chiche, que es una cosa que lo está como atenaceando a su socio, que es López Murphy, ¿no? Sí, pero falta mucho todavía. La verdad, las elecciones
sobre todo en una elección legislativa, que hay poco interés, poca participación, se ve en los últimos 30 días. Y la verdad que la única propuesta nueva, renovadora, que va a buscar darle una gestión transparente a la provincia de Buenos Aires, es la de PRO, la nuestra. Con lo cual, yo creo que la gente se va a ir dando cuenta de que realmente esta pelea interna entre ellos no lo transforma a ellos en lo nuevo y lo conservador. Acá hay la única realidad, son parte de lo mismo, porque cada uno alinea parte de los que han gobernado la provincia de Buenos Aires durante muchos años. Entonces, Ahora, yo otra cosa que también lo planteaba hoy Alejandro, creo, ¿no? Uno ve, la verdad, objetivamente, ¿no? La Argentina en las últimas décadas ha retrocedido, esto es evidente, tenemos mucho más pobres que antes, estamos mucho peor que antes, estamos mal de salud, estamos mal de educación. Y lo siguen votando. Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque lo que decía Alejandro, porque se supone que en una democracia fluida, si algo fracasa, la gente cambia su voto. Pero aquí, si algo fracasa, la gente mantiene su voto. ¿Qué funciona mal ahí? Yo digo que si uno quiere cambiar, tiene que animarse a cambiar. Acá hay como un vínculo enfermo, porque finalmente, entre que se vayan todos y que se queden todos los mismos, tiene que haber algún punto intermedio, ¿no? Yo no estuve de acuerdo en esta mesa con el que se vayan todos, porque no lo registré en ningún libro de historia que hubiese sucedido una raya y se fueron todos, y empiezan todos nuevos, pero tampoco que sean todos los mismos. O sea, creo que la ciudadanía tiene que ir reaccionando, dándose cuenta de que hay que apostar por aquellos que se animan a militar en política, que proponen cosas nuevas y que sobre todo proponen que la política sea utilizada en términos de creación, de generación de una mejor calidad de vida para todos. Porque, voy a repetir, yo no me siento menos que los chilenos. Yo quiero tener un proyecto de país, quiero crecer y quiero que la juventud sienta que su proyecto está acá y no en otra parte. Ahora, en tren de autocrítica como oposición, ¿no será que siguen votando los mismos porque no han sabido construir fuera del peronismo? Digamos que lo nuestro es muy reciente y nuevo, con lo cual llevamos 2 años. La primera elección, haber sacado el 40% de la primera vuelta y el 47% en la segunda, casi la mitad de la ciudad de Buenos Aires, no es poca cosa. Así que creo que estas cosas llevan tiempo, pero también todo un sistema que tiene que abrirse, ¿no? El sistema de comunicación tiene que abrirse a las alternativas, dar la oportunidad de expresar sus proyectos, sus propuestas. Pero lo importante es que cada vez la gente se va dando más cuenta de que el que no tiene propuesta, el que no puede armar un buen equipo, no va a poder hacer nada de lo que habla. Entonces no sirven las lindas palabras, lo que sirve es saber hacer lo que uno promete. Eso es lo que hace la diferencia entre un gobernante exitoso y un buen discursista. Muchas gracias, Mauricio. En el próximo bloque vamos a tener una conversación breve pero muy sustantiva con el expresidente de España, José María Aznar. Vamos a repetir el televoto y después del corte vamos a estar con Aznar. ¿Qué consecuencias trae la actitud del gobierno frente a los piqueteros? Si usted considera que los hace crecer, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que los hace retroceder, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, esta semana tuve el gusto realmente y el honor de presentar el último libro de José María Aznar, que fue presidente de España hasta los atentados, bueno, el cambio de gobierno en España, ¿no? Y he hecho un libro muy interesante, ¿no? Lo voy a mostrar. ¿Está mostrado? Retratos y perfiles. Él aprovechó, claro, fue 8 años presidente de España. Entonces aprovechó todos los contactos que hizo y manda 41 retratos de personalidades, tal como él las vio, ¿no? Así que es interesante que los gobernantes registren después lo que hacen y a quienes conocen, y que quede en la memoria colectiva ese testimonio, ¿no? Además creo que es un hombre, tiene una virtud, Aznar, ¿no? Dice lo que piensa sin medir. Es decir, acá normalmente se mide primero la encuesta y después se dice, ¿no? Él dice, ¿no? Tiene unas convicciones muy claras y el resultado de ella fue la conversación que grabamos, que creo que es interesante prestarle atención.
Presidente Aznar, bienvenido a la Argentina otra vez. Muchas gracias, Mariano, es un placer verle. Usted sabe que en su libro hay un pasaje que me tocó realmente cuando usted dice por ahí que después de España, el país que más lo ha preocupado y le ha interesado y le ha importado es la Argentina. Es verdad. Y eso es auténtico porque no está dicho para el público argentino, está dicho para un libro que se va a vender en España, en la Argentina, en muchos lugares, ¿no? Estos dos centros de preocupación, ¿no? Es un poco, me da el disparador para las preguntas. ¿Cómo la ve a España hoy? Con preocupación. España es un país que en los últimos 28 años pues ha hecho dos operaciones colosales. Una, pasar de un régimen dictatorial a un régimen democrático, y otra, pasar de un país semidesarrollado a un país, a ser un país rico. La veo con preocupación porque ahora se ponen en cuestión los fundamentos que han motivado ese éxito histórico de España. El espíritu de la transición democrática, los consensos en las principales políticas, el consenso básico en torno a la Constitución española, pues está puesto en cuestión. Y hay una especie de deseo de marcha atrás, ¿no? A momentos muy complicados en la historia de nuestro país, ¿no? Y nada deseable de repetir o de acercarse a ellos, que me preocupa mucho. Por lo tanto, ese es mi estado. Y me parece como gratuito, parece una cosa más bien ideológica que responda a algún problema real, ¿no? Sobre todo no es una cuestión, sí, puramente ideológica, ¿no? Es tal vez, este es el primer gobierno, o el primer momento en la historia de España, democrática de España, donde el gobierno que está en funciones y desarrollando el poder, no busca la moderación, no busca el centro, ¿no? Sino busca más bien el radicalismo, los extremos, ¿no? No busca hacer partícipes a otros de las políticas, sino que busca excluirles de las políticas, ¿no? Y claro, cuando pones en cuestión los modelos que han justificado tu éxito histórico, la pregunta es a cambio de qué, ¿no? Claro. ¿Por qué? Y no por qué y a cambio de qué, ¿no? Yo no encuentro respuesta para el por qué. Porque si después de una historia tan complicada como la nuestra, ¿no?, habíamos conseguido pues, unos logros con nuestras virtudes y defectos importantes, ¿por qué se tienen que poner en cuestión? Y la pregunta, ¿a cambio de qué? Y la verdad es que no encuentro respuesta por ninguna de las dos cosas. Esta preocupación por España, yo me acuerdo la última vez que estuvo acá y que conversamos también, me asombraba con su edad, que está en su década, empezando los 50, ¿no? Empezando la década de los 50, que pensar en el retiro político, como fue ante las elecciones ya. ¿Esta preocupación podría llegar a impulsarlo a usted a volver a la política? No tengo ningún deseo de volver a la política activa, ¿no? Las cosas yo creo que hay que verlas siempre con cierta perspectiva histórica, ¿no? Y una de las cosas que a lo mejor se pueden apreciar de algunos gobernantes de hoy, de algunos gobernantes que yo conozco, ¿no?, tampoco es cuestión de ser indiscreto, ¿no? Pero es la falta de sentido histórico, ¿no? Los países y los gobernantes necesitan cierta perspectiva histórica. Y yo no he dejado la presidencia, no he dejado de ser candidato a la presidencia del gobierno, no he dejado la presidencia del gobierno, no he dejado la presidencia de mi partido, no he dejado el escaño en el Congreso de los Diputados para decir ya a los 6 meses vuelvo, ¿no? Claro. No lo he hecho. Bueno, es un poco la lógica de las etapas, ¿no? Cada etapa tiene su lógica, ¿no? Sí, yo creo que yo llegué muy joven a la presidencia del gobierno, como se llegaron en España, todos mis antecesores también, ¿no? Llegaron jóvenes y mis sucesores también. Y salgo joven, ¿no? El problema es si sales ahora con 50 años, ¿no?, de la presidencia del gobierno, pues después de 8 años, el asunto es el saber que la política no es todo, que el poder no es todo, que hay cosas más allá de la política, más allá del poder, y estar con la cabeza despierta para emprender nuevas cosas, eso es lo más importante. Hay como una segunda vida por delante, ¿no? Hay una segunda vida por delante. Evidentemente tus responsabilidades con tu país no las puedes abdicar de ellas nunca, ¿no? Y la preocupación por las cosas, la marcha de las cosas, el estar en la vida política del país, sobre las ideas y sobre el mundo de la cultura, etcétera, etcétera, el debate intelectual, eso sí, pero no tengo ningún interés en volver a la actividad política. Si no, no lo hubiese. ¿Y qué cubre eso? Por ejemplo, el libro. Cubre el ser profesor, cubre el ser escritor, cubre el viajar mucho por el mundo, cubre el hablar ante mucha gente, cubre el presidir una fundación que me permite decir lo que pienso, cubre en dedicarme a formar a mucha gente para ser dirigentes del futuro, cubre defender mis ideas por todas partes del mundo donde me invitan, a veces me invitan a muchos sitios.
descubre que mi mujer se dedicara a la política. Pues se dedicó, ¿no? Sí, por lo tanto, pues esa parte de la familia la tiene cubierta, por decirlo de esa manera. Así que ahora usted va a ser príncipe consorte. Permanentemente ideando cosas, ¿no? Las ganas de hacer cosas es lo que me tiene, lo que tiene a la gente joven y con vitalidad. Una cosa que me impresionó mucho su libro es las páginas que dedica a su mujer. Sí, mi mujer fue decisiva en mi vida, ¿no? En estas cosas hay que tocar madera, ¿no? Porque realmente ahora la institución familiar no pasa por los mejores momentos en ninguna parte del mundo, tampoco en España. Pero afortunadamente yo he tenido la suerte de tener una familia extraordinaria, mi mujer y mis hijos. Mi mujer fue decisiva en mi vida, mi mujer cambió mi vida, ¿no? Yo no tengo ni la más remota idea de lo que hubiese podido ser de mi vida si no hubiese conocido a ella, pues probablemente otra cosa distinta, ¿no? Ni se me ocurre pensarlo. Pero ella cambió mi vida, ¿no? Su mujer, cuando haga carrera política, le van a preguntar y decir, no, José María ha sido importante en mi vida. Sí. Y ha sido... Sí, ya dentro de poco seré su marido, ¿no? Como Kennedy y Jacqueline, ¿no? Exactamente. Pues yo dentro de poco seré el marido de la botella, sí. Y con mucho gusto, además. Mucho gusto, encantado. Sigue siendo la mujer de mi vida. ¿Y la Argentina? Es uno de los amores de mi vida también. ¿Y cómo la ve? Bueno, Argentina estuvo, ¿cómo decirlo de esa manera, no? En la última caldera de todas las calderas del infierno. Ahora anda cambiando de caldera. El país estuvo a punto de desaparecer. Ahora existe. Y el mundo vive unos momentos de crecimiento económico en los últimos años importante. Argentina también se beneficia de eso, ¿no? Eso se nota, ¿no? Lo que pasa que yo creo que los países, usted lo sabe muy bien, Mariano, los países como las familias, pues se hacen y se deshacen. Antes hablábamos de la preocupación que yo tengo por España. Pues, ¿por qué se va a deshacer lo que se ha hecho bien? Pues yo recuerdo siempre cuando Argentina dio de comer a España en los años 40. Luego en los años 2000 o por ahí, pues España cumplió su obligación, que es ayudar a Argentina. Y del mismo modo que yo deseo para los españoles que se den cuenta de por qué poner en riesgo lo que ha sido un éxito y si saben las claves del éxito, pues me gustaría que los argentinos que conocen las claves del éxito pues lo consiguieran también. Ese sería mi deseo. El país tiene capacidad más que sobrada para hacerlo y lo que hace falta son voluntad y buenos dirigentes y buenas políticas. Las políticas no son neutrales, producen buenos y malos resultados. Y los países no se caen porque sí, se levantan porque sí. No surgen, no sé, una economía no funciona porque sí o deja de funcionar. Los países institucionalmente se hacen más fuertes o se hacen más débiles. Yo creo que Argentina tiene un largo camino por delante y que es capaz de recorrerlo. Y hay que tener confianza en el país y confianza en la capacidad para hacerlo. O sea, es como las personas, ¿no? Acá hay siempre la tendencia de echar la culpa a algún otro de lo que a uno le pasó. Sin concentrar la mirada en lo que uno hizo o dejó de hacer, ¿no? Esa es la primera regla, ¿no? Hacer los deberes en casa, ¿no? Si uno no hace los deberes en casa, nadie hace los deberes por ti. Claro. Como le dice, mire usted, si usted quiere ser alguien importante en el mundo, pues preocúpese de ser alguien importante en casa, ¿no? Gracias, presidente. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Este es un hombre que se retiró a los 52 años. Digo, tengamos cuenta de esto. Era vencedor, tenía 8 años de gobierno, toda la vida por delante, ¿no es cierto? Y si uno ve los países de éxito, son aquellos en cuyos presidentes hacen lo que tienen que hacer y se van. Cuando dijo todo lo interesante que tenía en la vida por hacer, 52 años, ¿no? Y yo cuando pienso en nosotros, yo creo que el defecto de nuestros políticos es que ninguno se quiere ir. Menem en el 95, tenía 6 años de presidencia, que había sido exitosa la primera vez. ¿Por qué no se fue ahí? ¿No? Elwin en Chile, que hizo toda la transición chilena, a los 4 años se fue, ¿no? Y acá se quieren los gobernadores. Todos han sido reelectos indefinidamente, Rodríguez Sá, Kirchner, todos los que han sido gobernadores siguen. Llegan a presidente, siguen. Y llega un punto que la curvatura, porque el sistema no puede tener éxito basado en una persona, sino en instituciones, a cuyos gerentes se van reemplazando diversos protagonistas. Esta es la lección de este hombre en España, ¿no? Esperemos que acá alguien empiece algún día a pensar que no es imprescindible
¿no? Después de haber hecho algo útil, ¿no? Después de haber hecho algo útil, claro. Lo que pasa es que como no hacen nada útil, la quieren seguir para ver si lo hacen algún día, ¿no? Vamos a... Es la última oportunidad para televotar, ¿eh? ¿Se acuerda que preguntábamos? Bueno, este zigzag del gobierno, si en definitiva es una política que favorece, que alimenta a todo el piqueterismo, o si lo desalienta, ¿no? Es el televoto, y después del televoto nos quedan unos minutos para hacer nuestras conclusiones, leer las cifras del televoto y hacer nuestras conclusiones. ¿Qué consecuencias trae la actitud del gobierno frente a los piqueteros? Si usted considera que los hace crecer, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que los hace retroceder, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, el resultado del televoto, ¿se acuerda que decíamos, bueno, con esta política de zigzag, que no se sabe si los reprimen o los permiten o los cooptan o qué hacen con ellos, con los piqueteros, si el gobierno en el fondo favorece el crecimiento de los piqueteros o en el fondo los está como haciendo retroceder? Y este fue el resultado de los porcentajes del televoto. El 71% considera que la actitud del gobierno frente a los piqueteros los hace crecer. En cambio, el 29% cree que la actitud del gobierno frente a los piqueteros los hace retroceder. Y yo antes de irnos, porque tenemos que entregar ahora, pensando, ¿no? Esto que decía Buridán, ¿no? El asno de Buridán. Cuando hay una posición de indiferencia absoluta entre dos alternativas, no se toman decisiones. Uno queda paralizado, como el asno de Buridán, ¿no? ¿Y qué paraliza? ¿Por qué podemos decir que el gobierno está en una línea de absoluta indiferencia entre contenerlos o alentarlos? O va variando de un fardo al otro de pasto y al final no come ninguno, ¿no? Yo creo que la línea de indiferencia del gobierno es porque no tiene preferencia por contenerlos o por alentarlos. Lo que tiene la preferencia es ganar las elecciones el 23 de octubre. Y entonces, como cada día le vienen encuestas, un día está para acá, otro día está para allá, pero lo que realmente le importa, lo único que le importa, me parece a mí, es de acá unos pocos días prácticamente, ganar las elecciones. Ahí está la preferencia. Ese es el fardo que el gobierno querría comer. Y para comer ese fardo, los demás quedan intactos, congelados, hasta el 23 de octubre. Bueno, será hasta el domingo.